Expandirse o contraerse, tomar acción masiva o seguir con nuestros hábitos, jugar a la segura, ahorrar, guardar. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer cuando hay dificultades en el mercado? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos un negocio y trabajamos en algún lugar? Fíjense que nosotros mismos somos nuestra propia empresa, nosotros mismos somos nuestro propio negocio, nosotros mismos somos quienes tenemos que mejorar día a día. Mi nombre es Gerardo Luengo, soy ingeniero de profesión y hago esta reflexión basado en el libro La regla de oro de los negocios de Grant Cardone que acabamos de leer. En el capítulo 14 dice: expándete, nunca te contraigas. Es un capítulo que tiene 4 páginas, que es muy chiquitito. Sin embargo, este capítulo hace una muy interesante descripción con respecto a una contracción económica que vive Estados Unidos cuando está escribiendo el libro, Grant Cardone, el autor, y hace una analogía con lo que nosotros debemos hacer o como nosotros en el fondo nos comportamos cuando hay una contracción. Habla de la contracción económica, ¿cierto? Cuando las tasas de interés están muy altas, cuando hay mucha inflación, cuando hay menos oportunidades para hacer negocios, cuando la situación política, económica, ¿cierto? Social, en fin, cuesta más, ¿verdad? Para poder emprender, en fin. Lo ve desde ese punto de vista. ¿Y qué es lo que dice este individuo? Dice Grant Cardone, dice, mira, si tú quieres, cuando pasen estos tiempos, hay muchas empresas que se contraen, se retraen, ¿verdad? Para poder cuidar su capital. Pero ¿qué significa eso? Que cuando una empresa se retrae, está dejando clientes sin un proveedor en el fondo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice Grant Cardone? Dice, cuando esto sucede, tú tienes que expanderte. ¿Ve? Tú tienes que tomar esos clientes que quedaron ahí botados en el fondo y tú tienes que proveer de los servicios o los productos que ellos necesitan. Es interesante esto porque en el fondo, ¿cuál es el riesgo que se corre? Cuando tú haces eso, corres el riesgo de poner más capital. Ojo, porque habla también de capital, no solamente un capital monetario, sino que también de un capital basado en la creatividad, en la persistencia, en el tiempo, en las ideas, las ganas, en mejorar la forma del trabajo, en fin. No es solamente un tema de dinero, también hay una expansión del punto de vista de las personas que trabajan en las organizaciones. Y eso, fíjese que cuesta meterle en cabeza a la gente de que las actividades que nosotros hacemos, nosotros tenemos un descriptor del cargo, ¿verdad? Nosotros nos hacen un contrato, tenemos un descriptor del cargo, pero ¿qué pasa cuando tú aprovechas todo tu conocimiento, tu experiencia previa, y tú expandes lo que tienes que hacer, sin dejar, por supuesto, de hacer lo que debes, ¿verdad? Para lo que fuiste contratado, pero cuando tú vas un poco más allá, cuando tú aprovechas las cosas, cuando tú te fijas en otras cosas por aportar en la organización. Fíjese que no todo el mundo lo entiende. Inclusive lo puede criticar. Que tú hagas ese tipo de cosas, inclusive lo ven como un defecto, como un problema tuyo. Y fíjate que eso va a depender en el fondo de cómo nosotros nos criaron, de nuestra ética de trabajo, cómo nos criaron no solamente en la casa, sino que cómo te crían desde el punto de vista laboral. Aprender, expandirse también es una forma de ver la vida. Aprender, expandirse también es una forma de desarrollo personal, de nosotros poder mejorar este 1% diario. ¿Qué es lo que dice el autor con respecto a esto? Dice, desde el punto de vista de los negocios, hay una apuesta súper grande, porque esa apuesta puede significar que también tú fracases o que pierdas tu negocio. Pero el autor dice, mira, yo prefiero que mi negocio muera expandiéndose, pero no contrayéndose. En el fondo, ¿qué es lo que está diciendo? Prefiere morir con un balazo en el pecho que con un balazo en la espalda. O sea, enfrentar el problema, pero no estar arrancándose de los problemas. A eso me refiero con un balazo en la espalda, ¿verdad? Prefiere enfrentar el problema y si, bueno, enfrentando el problema, tomando las medidas,
planificando, tomando acción masiva, en fin, aún así fracasa, bueno, por lo menos va a quedar con va a quedar con el aprendizaje, con esa satisfacción de, bueno, hice todo lo que pude. No actué en forma cobarde en el fondo, ¿verdad? Sino que seguí adelante, me mantuve ahí. No siempre los equipos te acompañan, eso sí, ¿eh? Hay muchos equipos muchas personas que cuando ven este tipo de cosas, cuando las empresas empiezan a flaquear, ¿qué es lo que hacen muchos colaboradores? Se van, pues buscan otro trabajo. Fíjense que tenemos el caso de, no me acuerdo si era Tesla o SpaceX, una de los dos, porque era una de las empresas de Elon Musk. Elon Musk se vio en la disyuntiva de que él siendo millonario y todo, pero no tenía suficiente capital para poder mantener las dos empresas, Tesla y SpaceX, ¿cierto? La de los cohetes, ¿se acuerdan? Habían bajado la venta de los vehículos, ¿cómo se llama? Los cohetes todavía no en el aire, ¿cierto? Presentaban problemas, explotaban, ¿se acuerdan que salían las noticias y todo? No tenía suficiente capital. Pero tenía la responsabilidad de toda esa gente que trabajaba en las empresas. Entonces sus asesores financieros le dijeron, tienes que decidir, o Tesla o SpaceX, porque no tenemos suficiente dinero para mantener las dos empresas. Entonces tenemos dinero para mantener una, para seguir desarrollando una, pero no las dos. ¿Y qué hizo Elon Musk? Dijo, no, yo quiero mantener las dos empresas porque ¿qué va a pasar con toda esta gente, con los empleos de toda esta gente y además con el desarrollo tanto de los autos eléctricos como de los cohetes espaciales? ¿Y de dónde sacó capital? De los propios empleados. Habla con sus empleados y les dice, mire, esta es la situación económica, esto es lo que estamos pasando, pero yo no quiero cerrar la empresa y la única forma de obtener más recursos es que cada uno de ustedes haga un aporte a la empresa. Imagínense, a sus trabajadores le pidió plata. Muchos trabajadores se fueron, pero otros invirtieron en la propia empresa donde trabajaban. ¿Qué pasó con el tiempo? Ambas empresas, Tesla como SpaceX, surgieron, se recuperaron de las ventas, tienen contratos millonarios, como el caso de SpaceX, que tiene contratos con la NASA, si mal no recuerdo, ¿cierto? Ahí hay un acuerdo económico con el gobierno de Donald Trump. Entonces, finalmente los recursos volvieron. No sé si hoy por hoy Elon Musk se volvió el hombre más rico del planeta. No lo sé. No sé si hay otro más por ahí. Pero debe andar, ¿cierto?, en el top 10 fácilmente. ¿Pero qué hizo? ¿Cuál fue la opción? Expandirse, seguir trabajando, seguir adelante. Persistencia, la perseverancia, que eso es lo que nosotros fallamos muchísimo. Nosotros fallamos desde el primer momento, desde que abrimos los ojos empezamos con la falla. Primero, no nos queremos levantar temprano, ya con eso ya está todo malo. Segundo, no hacemos lo que decimos que vamos a hacer, o sea, no cumplimos con nuestra propia palabra. Tercero, no organizamos nuestro tiempo. Cuarto, no organizamos nuestros recursos materiales, nuestros recursos financieros. Y cuarto, diría yo que nosotros sobrevaloramos lo que podemos hacer en un año y no valoramos lo que podemos hacer en el largo plazo, en 10 años inclusive. Le ponemos muchas fichas a lo que nosotros podríamos hacer en un año, en 3 meses o en un mes. Muchas personas dicen, mire, voy a emprender, voy a hacer un negocio y si en 3 meses no ando en un Lamborghini, cierro el negocio, no me dio dinero. Cuando muchos de los negocios, el primer año, inclusive los primeros 2 años, prácticamente estás invirtiendo, tanto en productos, en marketing, ¿verdad? Para darte a conocer en el mercado, para hacer todo un nombre. Lo más probable es que tus ganancias sean muy bajas, si es que tienes ganancias, en fin. ¿Verdad? Porque siempre los primeros años de un negocio son como las personas, pues, ¿verdad? Son un bebé. Con el pasar del tiempo, este negocio está aprendiendo, está desarrollándose, hasta que finalmente empieza a aportar y después obtiene réditos. Y más o menos lo que pasa en nuestra vida laboral, ¿verdad? Nosotros al principio todo lo miramos, todo aprendemos, preguntamos cómo funciona,
empezamos a andar, ¿cierto? Ya empezamos a tomar decisiones, empezamos a hacer un aporte real, finalmente empezamos a hacer gestión y mejora continua. Pero todo ese tiempo todo ese proceso tiene un tiempo. Algunos más, otros menos, ¿verdad? Pero tiene un tiempo de aprendizaje. Las cosas no son tan inmediatas. De hecho, yo le tengo un cierto miedo a las personas que llegan a organizaciones tomando decisiones, y aquí te las traigo Peter y yo me las sé todas. Porque fíjense que aunque sea un rubro muy similar, la persona no sabe cuál es la idiosincrasia de la empresa. Y fíjense que las empresas son distintas entre sí. ¿Por qué? Porque está hecho por personas distintos, aunque los rubros sean similares. Hay personas, por ejemplo, que son, qué sé yo, más delicados de piel que otros, gente que son más sensibles que otros que son, qué sé yo, un poco más pegados a los resultados, otros más en los procesos, otros que se preocupan muchísimo de la parte humana, otros que se preocupan mucho de la productividad. En fin, hay diferentes tipos de personas y hay que aprender a moldear ese equipo en función de algún objetivo. Pero ahí es donde está la gracia de nosotros poder expandirnos, como dice este autor. Del punto de vista de los negocios, dice sí, expándete, sigue, capta los clientes que los otros dejan, sigue creciendo. ¿Cuál es el riesgo? Que puedes quebrar. Si lo vemos nosotros, esto expándete desde el punto de vista del desarrollo personal, fíjense que nosotros nunca vamos a quebrar, nunca vamos a perder. Si tú sigues leyendo, si tú sigues levantándote temprano, sigues trabajando en tu estado físico, si sigues trabajando en tu salud finalmente, en el fondo sigues trabajando en todos los planos en los cuales nosotros nos desarrollamos, es decir, el plano físico, el plano mental, el plano social, siempre va a ser ganancia, siempre vamos a estar jugando al ganar, siempre. Si nosotros inclusive empezamos a trabajar mejorando nuestras habilidades que no podemos llevar a nuestro trabajo, habilidades que nos puedan servir para nuestro propio negocio, siempre va a ser en función de un crecimiento. ¿Qué habilidades, por ejemplo? ¿Qué habilidades nosotros podemos trabajar que va a ser siempre ganar? Hablar en público. Siempre. El hábito de la lectura, de escuchar un podcast, de tomar notas, de la reflexión personal, de hacer esta visión introspectiva, de decir cómo estamos haciendo las cosas, podemos mejorar, no con un afán inquisidora, no con un afán de nosotros agarrar un látigo, ¿cierto? Darle un latigazo, miren lo mal que he hecho, miren lo mal que hice cierto trabajo, en fin, me equivoqué en tal cosa. No. Mira tal detalle que se me fue. No se trata de eso. Se trata de ver, de preguntar con un afán siempre de mejora continua. Miren, por ejemplo, les cuento una experiencia personal. Me gusta, esa es la gracia de la lectura, llevar a tu vida personal. Ayer, por ejemplo, yo hice en mi trabajo, me hicieron un requerimiento, yo tomé ese requerimiento y lo subí, ¿cierto?, al ticket que correspondía, ¿cierto?, a la entidad que correspondía. Pero ¿qué fue lo que no hice? Y que finalmente me rebotó. Ese requerimiento que yo hice a través de un archivo iba con un error, por supuesto involuntario de la persona, ¿cierto?, que me lo envió. Pero ¿dónde estuvo el error? Doble error. No solamente porque esta persona se equivoca, que está bien, o sea, cualquier persona se puede equivocar, pero el doble error fue que yo no lo revisé antes de mandar. Entonces yo le pregunto a una persona, ¿cierto?, a mi par, le pregunto, oye, ¿sabes qué? Mira, me pasó tal cosa, este archivo viene con tal eso. Me dijo, es que estaba malo el archivo. Y me pregunta, ¿lo revisaste? ¡No lo revisé! Error porque no lo revisé, no hice ese chequeo cruzado, ¿verdad?, para poder mandar bien la información. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que en el fondo, mi falta de acuciosidad, ¿verdad?, significó que le hice perder tiempo a otra persona en revisar un archivo en que se dio cuenta que estaba malo, que no se podía cursar, y más encima me lo responde, ¿cierto?, me lo devuelve porque el archivo venía con un detalle. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿dónde está la gracia? ¡Ay, qué malo que soy! No, qué malo que soy, no. Aprende. Moraleja, revisa las cosas. Claro, a veces uno por darle celeridad, ¿verdad?, a un proceso, deja de hacer algo. Pero ojo, la celeridad también tiene que ir acompañada de la acuciosidad, ¿verdad? Entonces, a eso es lo interesante de nosotros poder aprender, de
de nosotros, a pesar de tener mucho tiempo de experiencia en cualquiera sea tu rubro, siempre estar dispuesto a aprender de otros, ¿ya? Sobre todo si esos otros llevan más tiempo que tú, ¿ya? Lo mismo tenemos que hacer. Expandirte significa mejorar habilidades personales, por ejemplo, qué sé yo, dactilografía, y aprendo a escribir, ¿cierto?, en el computador sin mirar el teclado. Esa es una habilidad que nos va a servir en cualquier parte, en cualquier rubro, si nosotros queremos estudiar, trabajar, lo que sea. Voy a mejorar mis tiempos, ¿cierto? Estoy aprendiendo algo. Habilidades financieras, qué sé yo, voy a aprender a hacer un presupuesto, por ejemplo, para poder administrar mejor mis saberes personales. Para decirle a mi dinero dónde quiero que vaya, ¿verdad? Porque yo cuando reviso mi estado de cuenta, estoy revisando, porque me estoy preguntando, ¿dónde fue mi dinero? Cuando yo hago un presupuesto, recuerde, cuando yo hago ese presupuesto es cuando yo decido dónde quiero que vaya ese dinero. Mejorar habilidades significa expandirte. Mejorar habilidades significa aportar mejor en tu familia, en tu trabajo, en tu diario vivir. Expandirte significa un crecimiento personal que sí o sí también va a estar al servicio de otras personas. Y ahí es donde está lo interesante. No solamente tener un desarrollo personal de un punto de vista muy egoísta, muy efectivamente personal, sino que poner también esas nuevas habilidades, esas nuevas cosas, como por ejemplo el hablar en público, ponerlo al servicio de los demás. Y eso, ahí hay una satisfacción pero bien interesante, que por lo menos yo he vivido montones de veces de estar al servicio de otros, en ayudar a otros, y eso tiene satisfacciones personales, pero enormes. Así que, estimados, recuerda, expándete, nunca te contraigas. Y te dejo una pregunta ahí. Dice, cuando has expandido tus esfuerzos, ¿qué resultados obtuviste? Es una pregunta que hace el autor. Pensemos nosotros cuando hemos mejorado ciertas habilidades, ciertas capacidades, cuando hemos logrado ciertas cosas, ¿cuáles fueron los resultados? Ojo, ¿cuáles fueron los resultados materiales? O sea, ¿cuáles fueron los resultados del entorno? Pero también, ¿cuáles fueron los resultados personales? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste capaz de seguir adelante? ¿De seguir creciendo? Ahí dejo esa reflexión entonces para ti. Que estés muy bien. Muchas gracias por adherirte a este podcast, por compartir, por suscribirte y por dejar tu like. Ya sabes que los creadores de contenido siempre nos gusta, ¿cierto?, que nos hagan los comentarios, en fin. Que te vaya súper bien, cuídate y será hasta la próxima.